Bien, pues son las 10 de la mañana con 39 minutos y seguimos muy pendientes de todo el quehacer político, también de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el Parlamento, así que queremos establecer contacto justamente y saludamos a la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez. Gracias por el contacto con CNN Chile Radio. ¿Cómo está? Buen día. Hola Macarena, muy bien, muchas gracias, muy buenos días desde el Congreso, así que muchísimas gracias por el contacto. Y quiero partir por el Congreso porque ayer se despachó desde la Cámara al Senado el proyecto que le quita la multa, la sanción a aquellas personas que no van a votar. Seamos súper claros porque no tenemos que seguir confundiendo a la ciudadanía. Esto está todavía en trámite y en discusión. Hasta ahora el voto es obligatorio y con sanción. Pero bueno, ¿qué opinión tiene usted respecto de lo que ha ocurrido? Y si es que es oportuno discutirlo y cambiar las reglas del juego cuando la carrera ya comenzó. Bueno, lo primero, quiero ser súper clara en esto. Un voto obligatorio sin multa deja de ser obligatorio. Y evidentemente lo que se vio ayer en la Cámara de Diputados y Diputadas es una muestra más de la pequeñez política, de que se legisla con calculador en mano, creyendo que el voto obligatorio con o sin multa puede beneficiar o perjudicar a un candidato u otra candidata. Yo creo en eso estamos dando una muestra, sobre todo en la Cámara, a propósito de lo ocurrido ayer, de lo que no puede pasar, de lo que debilita la democracia, de qué ocurre cuando se legisla sin pensar en el país, sin fortalecer precisamente los procesos democráticos, y por eso espero y vamos a trabajar en aquello y sin duda vamos a tener un acuerdo transversal en el Senado de que sea aquí donde esa multa se reponga, donde evidentemente entendamos que, insisto, la obligatoriedad del voto, que es lo que hoy tenemos en nuestro país, tiene que ir asociado a una multa y que los esfuerzos que se habían hecho a propósito de distintos acuerdos, conversaciones, reuniones entre el Ejecutivo, los parlamentarios, en la Cámara, en el Senado se tienen que plasmar. Así que espero, y este es mi mensaje, por qué no decirlo a toda la ciudadanía, si bien lo que tú dices, Macarena, es correcto, aún no tenemos ley en esto, pero al parecer la voluntad, ¿cierto?, de los diputados fue una cuestión distinta y muy errada a mi juicio, que aquí esto se revierta y que podamos tener para las próximas elecciones un voto obligatorio con una multa asociada, porque lo contrario es terminar, a mi juicio, borrando con el codo lo que se escribió hace ya varios años atrás. Ahora, ¿es oportuno iniciar esta conversación? O sea, todas las discusiones tienen que darse y el Parlamento es el lugar de las discusiones. Mi pregunta tiene que ver con la oportunidad, porque esto es como empezar una carrera, una corrida, y uno las empiezas con unas reglas del juego y entre medio te las cambian. ¿Opera de esta manera? ¿Es oportuno el momento de iniciar esta discusión? No, yo creo que esa pregunta podría responder más a lo que está tratando de hacer el gobierno o algunos sectores a propósito del voto de los extranjeros en Chile, ¿no? Cambiando los requisitos, en qué elecciones sí, en cuáles no, pero hoy día efectivamente el voto es obligatorio y tiene una sanción asociada. Lo que estamos haciendo a propósito de la multa, o lo que hizo, mejor dicho, la Cámara, ¿cierto?, es eliminar esta parte para que de manera media disfrazada, por qué no decirlo, terminemos en una voluntariedad, porque insisto, sin multa asociada el voto deja de ser obligatorio. Y por eso acá en el Senado hay una convicción de poder revertir esa decisión y que sea pensando en Chile, pensando en el proceso democrático, pensando en que efectivamente, y eso yo lo comparto, ¿cierto?, estamos a meses de que se produzca una nueva elección, tanto parlamentaria como presidencial, y por lo tanto lo que hay que dar es certeza lo más pronto posible. El Ejecutivo se ha fijado plazos para distintas cuestiones, no solamente para esto, sino para aquello que a nosotros también nos interesa de sobremanera, me refiero un poquito hablando desde el Senado, que es la reforma al sistema político electoral. Recordemos que allí hay dos proyectos, uno que es una reforma constitucional, que es la que se presentó en el Senado de manera transversal, entre otras cuestiones, establece normas para quienes pierden el cargo cuando, por ejemplo, renuncian a sus partidos políticos, etcétera. Y eso está en la Cámara, ha ido avanzando de buena manera en la Comisión de Constitución en esa corporación y espero que prontamente se vaya a la sala. E insisto, otra que es la reforma a la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos que vamos a recibir prontamente en el Senado, que viene de la Cámara y que, entre otras cuestiones, fortalece, aumenta los requisitos para constituirse como partidos políticos y por lo tanto, hace frente a la extrema fragmentación política que tenemos, sobre todo en la Cámara. ¿Por qué? No estoy Claro. mezclando pera con manzana, Macarena, porque creo que lo que ocurrió ayer en la Cámara es una muestra más
de la extrema fragmentación política que tenemos en la Cámara y que por lo tanto cada uno termina legislando y mirando ni siquiera voy a decir a su propio partido, porque a veces son parlamentarios que son el partido en sí mismo, ¿no? Pero su propio interés en vez de estar pensando en cómo se fortalece la democracia, en Claro. cómo además fortalecemos los procesos electorales, etcétera. Bueno, la reforma del sistema político es otro tema también en discusión, pero quiero llevarla a la carrera presidencial y en específico a la reacción que ha tenido Chile Vamos, también la tuvo el gobierno respecto a esta misma propuesta de José Antonio Kast del Chao Préstamo, y estoy hablando de la reforma de pensiones que tanto costó sacar también en el Parlamento, lo hemos dicho ya, ¿cierto? Fue un acuerdo transversal bastante complejo de sacar adelante, previo al receso parlamentario, por lo tanto todos tenemos en la retina esta imagen, ¿cierto?, de que este acuerdo era posible. Por lo tanto, quiero preguntarle a usted el tono de las reacciones y la propia propuesta de José Antonio Kast respecto al Chao Préstamo. Mire, yo creo que cuando uno gasta tiempo o se sigue pronunciando, y por qué no decirlo, seguimos entendiendo que José Antonio es un adversario y por lo tanto lo recriminamos públicamente, estamos perdiendo el foco de poder pronunciarnos respecto a nuestras propuestas, de hablar de nuestra candidatura, de, por ejemplo, explicar este relanzamiento de campaña de Belín Matei reunida con los distintos dirigentes de los partidos políticos, los candidatos ya inscritos. Obviamente también es un relanzamiento donde las propuestas, sobre todo en materia de pensiones, ayer, antes de ayer, hemos estado hablando, por ejemplo, de la PGU, cuál va a ser el objetivo de seguir fortaleciendo esa herramienta que ya es una herramienta del Estado, de todos los chilenos y chilenas, y por lo tanto creo que nuestro foco debería estar en Jara. La candidata Janet Jara no solamente la continuidad de este mal gobierno, va a ser peor que el actual gobierno. ¿Y por qué soy tan tajante en aquello? Porque no es lo mismo, convengamos, que el Partido Comunista forme parte de una coalición a que directamente terminen gobernando. Y lo hemos visto incluso en los dimes y diretes de sus propios dirigentes, donde el tironeo, ¿verdad? Y el que han dejado claro quién va a seguir mandando, indiferente del resultado, va a ser al parecer la mesa central de ese Sí, partido. Entonces senadora, yo creo, sí. senadora, entiendo el punto de que usted dice, bueno, ¿por qué estamos criticando esto? Perdemos la posibilidad de contar nuestras propuestas y avanzar con eso, pero fue la propia candidata Evelyn Matei la que criticó a José Antonio Kast, que no ha revelado, de acuerdo a su punto de vista, cómo se financiará el Chao Préstamo. Por eso es que también le pregunto si fue la propia abanderada quien también hizo esta crítica, se sumó también a las críticas por parte del presidente, la propia vocera de gobierno, respecto de un acuerdo que fue transversal y solo se restaron los republicanos en su momento. Sí, lo tengo claro, pero yo, Macarena, estoy hablando como senadora, a mi nombre, no estoy hablando como vocera del comando y por lo tanto yo creo que es un error seguir emplazando o criticando a José Antonio Kast o a sus propuestas. Yo creo directamente que nuestro foco debería estar puesto en lo que diga, en lo que proponga, en lo que erradamente está difundiendo, porque no creemos, ¿verdad?, obviamente en ese programa ni en cómo se irían a ejecutar aquello, no es la candidata Janet Jara, la candidata del gobierno, y creo además que no quiero creer que es posible, a propósito de cómo hemos visto que esa campaña se ha ido desinflando, ha ido decayendo, porque no hay mayor sustento, ¿cierto? Bueno, que un buen eslogan, que un baile, que una simpatía o lo que sea, me refiero a la candidata Jara, y por lo tanto, insisto, haría un esfuerzo para que eventualmente en una segunda vuelta, ¿por qué no?, terminemos enfrentándola entre Kast y Matei. Y eso va a depender de nosotros, y eso va a depender de que entendamos que donde hay propuestas erradas, donde hay un programa que evidentemente no compartimos, donde hay una continuidad del gobierno, donde a mi juicio sinceramente va a ser peor que estos 4 años, es en la candidatura de Jara. Es entonces allí donde creo que deberíamos concentrar los esfuerzos y no seguir opinando, emplazando, criticando, lo que sea, la candidatura de José Antonio Kast. Por lo tanto, usted tiene más cercanía con las propuestas de José Antonio Kast que obviamente las propuestas de Janet Jara, y por eso es que usted apunta a tomar más distancia con la candidatura de Janet Jara, y estamos hablando en un contexto electoral donde sabemos que cada punto cuenta y cada voto cuenta también. O sea, Macarena, primero, yo no tengo ninguna cercanía con las propuestas de Janet Jara. Al revés, creo que las propuestas que ha levantado el Partido Comunista evidentemente le van a producir un daño profundo al país, y no solamente en materia de pensiones, en materia de seguridad también, en materia, por ejemplo, del tema laboral. O sea, qué duda cabe que mientras tiene un gobierno que crea 147 empleos y el desempleo ha sido brutal y le pega mayoritariamente a las mujeres, va a ser una cuestión
que no quiero decir catastrófica, pero mala, dañina, ¿cierto?, para el país y para sobre todo los trabajadores y trabajadoras. Por otro lado, obviamente, ¿por qué no decirlo? Obviamente que hay propuestas que me gustan y hay propuestas que no me gustan, hay cuestiones que comparto, hay otras que no comparto, en el caso, ¿cierto?, de lo que está planteando José Antonio Kast, pero nuestra candidata es Evelyn Matei, ese es el programa en que hemos participado desde Renovación Nacional, incluso preparamos nuestras propias propuestas para que fueran incorporadas y así ocurrió en el programa de Evelyn Matei y es allí donde yo siento también, Macarena, a esta altura, que los debates que parten en los próximos días, los debates nacionales a través de los distintos medios de comunicación, van a ser una oportunidad para poder difundir nuestras propuestas, para poder desplegarnos en cómo lo vamos a hacer también, porque yo siento que a esta altura los chilenos tienen claro que una cosa es un buen eslogan, un buen video de TikTok, y espero, ¿cierto?, que lo tengan claro, que lo vayamos teniendo claro en estos meses, y otra muy distinta es cómo lo vamos a hacer. Pero bueno, será responsabilidad de cada uno decir, bueno, cómo lo vamos a hacer o cómo directamente nos quedamos en el slogan, en el titular, y en eso Evelyn Matei, la verdad, no solamente tiene experiencia, conocimiento de los temas, sino que hemos trabajado de manera responsable en prometer aquello que podemos hacer, en señalar cómo lo vamos a hacer y evidentemente en que todas las decisiones que se vayan tomando no repercutan efectivamente en quebrar la paz social que hemos ido recuperando entre todos durante estos años. Este relanzamiento de la campaña presidencial de Evelyn Matei, ¿usted cree que efectivamente la va a hacer despegar de las encuestas donde ha estado muy quieta en el último tiempo? ¿Y usted cree entonces que los debates presidenciales, salir a lo público, que es algo que no se ha hecho, algunas candidaturas no lo han hecho tanto el último tiempo, va a permitir en este caso poder avanzar ahí? Nosotros ya hemos visto un alza en las encuestas de Evelyn Matei. Yo estoy convencida que los debates van a ser una tremenda oportunidad para que los chilenos la vuelvan a escuchar, para que conozcan en detalle no solamente el titular de la propuesta, sino que el cómo lo vamos a hacer, para que comparen que en los candidatos que ella va a tener a los lados no hay una respuesta concreta, con números, con una fórmula y por lo tanto que se pueda ejecutar. Y por supuesto, frente a aquello, sin duda, como ella dice en este último video de relanzamiento, no les pido que piensen como yo, pero les pido que tengamos un proyecto común. Y ese proyecto común se tiene que plasmar en estos espacios, en estos debates, donde a todos los vamos a mirar una sola vez y no los vamos a ver editados, los vamos a ver en el tiempo real, en cómo se enfrentan en forma y forma, también las distintas preguntas o interrogatorios que van a tener la ciudadanía y que ustedes, a través de ustedes, ¿cierto?, pueden hacerles llegar. Bien, pues queda trabajo ahí en el Parlamento respecto a lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados, que también podría en este caso impactar a la elección presidencial. Viene el tramo final, ¿cierto? Estos metros que se corren más rápidos en la carrera presidencial, así que sabemos que también hay mucho trabajo ahí. Senadora, gracias por el contacto con CNN Chile. Muchas gracias, Macarena. Buen día, que estén bien.